Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Aquí desde Miami, Ron Aledo, la primera transmisión de Conservative Hispanic Network. Es un placer para mí estar con ustedes hoy, nuestra primera transmisión aquí ahora en julio del 2022. Estoy con mi buen amigo Edgar Simón Rodríguez desde Miami y Jeffrey Klein desde Washington. Muchachos. Gracias, saludos Ron, saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación y te agradezco, Ron, por tomar esta iniciativa de juntarnos a los tres e iniciar esta nueva aventura. Va a ser un programa humilde, pero extremadamente honesto, ¿ah? Por la gente que está acá, pues, ¿no? Edgar y tú, y los que se van a unir. Muchísimas gracias, Jeffrey. Nada, y queríamos, pues nada, empezar a hablar desde la perspectiva hispana, ¿no? Desde la perspectiva hispanoamericana, pero también desde la perspectiva de Estados Unidos, las cosas que están pasando en Estados Unidos, que son temas importantes que están dirigiendo la política, tanto interna como externa de Estados Unidos, y cómo esta política influye en los pueblos de Hispanoamérica, ¿no? En Perú, en Colombia, en Venezuela, México, pues tenemos esta situación de querer analizarla, de querer dar nuestro punto de vista, siempre de un punto de vista conservador. Aquí no nos avergonzamos, estamos a favor de Dios, a favor de la familia, a favor de la libertad, en contra del comunismo, en contra del marxismo cultural que tanto veneno derrama sobre la sociedad. Y entonces pues queremos hablar de estos temas desde nuestras perspectivas. Y nada, una cosa muy importante que está pasando en Estados Unidos es la payasada esta, yo la llamo la payasada, de las vistas del Capitolio, que los demócratas, Nancy Pelosi está ordenando hacer en el Congreso, en la Cámara de Representantes sobre Trump, sobre el 6 de enero y Trump. Tratan de demonizar a Trump y parece a mí que es una verdadera payasada. ¿Qué ustedes creen, muchachos? Bueno, obviamente están preparando o mejor dicho, llevando a cabo ya una propaganda contra Trump en miras a estas elecciones de noviembre del Congreso, que saben que ya van a perder. Entonces, están lanzando ahí sus últimos gritos de ahogados, ¿no? Pienso digamos, es una mayoría ya contundente la gente que quiere el regreso de Trump y de los republicanos al poder, porque desde que Biden asumió la presidencia de Estados Unidos, ha sido un error tras otro, ¿no? Y se ha debilitado mucho la imagen de Estados Unidos como líder mundial. Se han además proliferado los focos de violencia en el mundo. O sea, bueno, basta con nombrar la guerra entre Rusia y Ucrania, pero ha sido de verdad un cambio radical a lo que era el panorama, no solo dentro de los Estados Unidos, sino internacionalmente, cuando estaba el presidente Trump, ¿no? Y creo que esto simplemente están buscando dañar la imagen del presidente Trump. Claro. Sí, asimismo, no recuerdo yo en la historia de los Estados Unidos que haya ocurrido este tipo de persecución política en contra de un expresidente. Y eso es lo que está sucediendo. Cada dos o tres declaraciones de los políticos que tienen el liderazgo del Partido Republicano son en contra de Trump. Escuché ayer decir al señor Biden, este es un mega o mega, porque se confunde constantemente. El mega movement es el problema, ¿no? Diciendo que el movimiento MAGA es el problema, ¿no? O sea, el movimiento Make America Great Again, que no es un movimiento en sí, ¿no? ¿Dónde están las bases de ese movimiento? Son personas que repiten ese eslogan. Pero sorprendente que se haya iniciado en la historia política de Estados Unidos este tipo de persecución política. Eso yo solamente lo veo en Hispanoamérica y Europa, pero aquí en Estados Unidos había un cierto pacto y un respeto a los políticos. O sea,
saliste de la vida política, ya tú eres intocable, ve y haz tus cosas, tus conferencias, ¿no? Cobrando $1 millón como los Clinton, pero no te molesto. Pero ahora van con todo y quieren destruir no solamente a Trump, sino a toda su familia, ¿no? Juicios por acá, juicios por allá, persecución política o cacería de brujas en el Congreso. ¿Y para qué digo yo? ¿Han mellado la imagen de Donald Trump? Respuesta corta, no. No, no, claro. Y es que también una cosa que la gente tiene que darse cuenta es los supuestos cargos que le están tratando de hacer a Trump de golpe de Estado, de insurgencia, de derrocar y terminar la democracia. Son ridículos, porque miren, Trump lo que quería hacer, y eso era siempre lo ha dicho, y está toda la evidencia ahí, lo que quería era que Pence, el vicepresidente Pence, que era el presidente del Senado y era el vicepresidente de Estados Unidos, al mismo tiempo, cuando tú en Estados Unidos eres vicepresidente del país, también eres el presidente del Senado, al mismo tiempo. Entonces eres quien certificaba los resultados de las elecciones. Y Trump siempre lo dijo, mira, yo lo que quiero es que Pence no lo certifique. Y al no certificarlo, Trump quería que él devolviera esos votos electorales a los estados, para que los estados auditaran los votos, volvieran a contar los votos, volvieran a auditar esos votos, buscar votos fraudulentos. Eso era todo lo que quería Trump. Y entonces acusan a Trump, pero Trump le decía a Pence que no certificara las elecciones. ¿Y qué? Eso es legal. No hay ningún crimen con que el presidente del Senado... A raíz de estos acontecimientos que ocurrieron en el Capitolio, donde abrieron las puertas del Capitolio para que entrara el público, no se pudo hacer el supuesto plan que Trump estaba exigiéndole a Pence, ¿no? Que no certificara la elección, sino simplemente se acabó todo. Y los que pensamos mal, ¿no? Como yo pienso mal en política, parece que hay algo extraño, que abran las puertas y hagan entrar a toda la gente y maten a una chica ahí adentro, que eso fue horroroso, como le dispararon a quemarropa, ¿no? En el cuello también, sí, sí. Pero bueno, que están haciendo un gran show, una payasada, tratando de probar que Trump no quería que Pence certificara. Vale, muy bien. Es que no hay nada ilegal en eso. No hay ningún crimen en eso. El presidente del Senado puede certificar si quiere, y si no quiere, pues no lo certifica. No es nada ilegal, no hay ningún crimen ni ilegalidad en eso. A los expertos que yo he escuchado dicen que, mira, nunca se ha dado ese caso, pero si se da, posiblemente sí, posiblemente vuelven esos votos a los estados y los estados lo cuentan otra vez. Creo que sí se ha dado, se ha dado antes, no me acuerdo, pero hay que explicar de que la democracia de los Estados Unidos ha sido diseñada de esa forma. ¿Por qué? Porque los padres fundadores comentaban en voz alta que el pueblo, o sea, nosotros siempre votamos mal. Y es cierto, pues se vota mal y siempre hay oportunidad para para hacer irregularidades y cometer fraude. Entonces, el colegio electoral es un candado para evitar eso, y luego la certificación es otro candado. Y a mí me parece genial porque, bueno, yo soy peruano y he visto cómo se roban las elecciones. Es bien sencillo. Bueno, tú, Edgar, en Venezuela, donde Maduro dice, nosotros no perdemos una elección hace 14 años, y ni hablar de Cuba, pues, ¿no? Y ni hablar de Cuba, siempre ganan las elecciones, y por 99%. Entonces, sí. Pero bueno, no hay ninguna ilegalidad. Algunos dicen que sí, mira, si Pence no hubiera certificado eso, posiblemente lo que Trump quería era que volvieran a los estados y los estados lo certificaran. Número dos, la otra posibilidad era que la Cámara de Representantes se metiera a votar y overrule a Pence y la certificara de todos modos. Y la tercera opción es que ni una ni la otra. Entonces esos votos iban al Tribunal Supremo de Estados Unidos, y el Tribunal Supremo decidía si la certificación debía proceder o no, o debía volver a los estados, ¿no? Pero el asunto es que no hay ninguna ilegalidad. Es como el que me quiere acusar a mí de comerme un helado.
Vamos a probar ante la ley que te comiste un helado, Ronnie. Ya verás, lo probaremos, que eres culpable de comerte un helado. Sí, me lo comí, ¿qué? No es ilegal comerme un helado. Me voy a comerte un helado que me dé la gana. ¿Entiendes? Es una que verdadera además, payasada. sí, además, Ron, que entonces, si vienes a ver a quién benefició eso, ¿entiendes? O sea, que a quién benefició, como decía Jeffrey, también el que no se haya logrado hacer ese proceso que se esperaba hacer dentro del Congreso, porque se interrumpió precisamente porque dejaron entrar a las personas. Y creo que, bueno, fue bastante famoso ese video donde sale uno de los manifestantes reclamándole a un par de policías que estaban quietos, no hacían nada y la gente estaba entrando al Congreso y ellos no hacían nada para detenerlos, ¿no? Estando afuera. Entonces, eh, obviamente ahí hubo una jugada nada clara, ¿no? Claro, claro. Y Jeffrey, tú que estuviste ahí, te diste cuenta que eran un grupo pequeño de miles y miles y miles que había, los que se metieron. Y muchos de esos que no se metieron tampoco hicieron ningún tipo de violencia y fue un grupúsculo pequeño los que hicieron violencia, por decirlo así. Pero es que en cualquier caso, decir que un grupo de gente sin armas, sin ametralladoras, sin pistolas, sin granadas, iban a derrocar al gobierno de Estados Unidos es un verdadero disparate, es una verdadera estupidez. Bueno, lo que se ha visto en los videos es de los muchachos entrando pacíficamente y tomándose fotos, ¿no? Haciendo payasadas, ¿no? Como este tipo con los cuerdos, tomándose Eh, fotos, policía diciendo, oye, no puedes estar ahí, pues no puedes estar ahí, no podía estar ahí, ¿no? Obviamente. Algo falta, pero no ilegal, porque antes se ha tomado también el Capitolio. Ha entrado gente, muchas veces entra gente e interrumpe las sesiones. Se ha visto antes, o sea, no es primera vez que esto ocurre, pero lo han potenciado y le han dado ese ángulo de que ha habido insurrección con violencia. creo que de las 600 personas que han sido arrestadas o han sido llevadas a las cortes por el 6 de, entre 500 y 600 personas, algo así, cargos, me parece que menos de 15, algo así, unos 15 han sido con insurrección. Mm, a ver, yo chequeé, creo que tuvimos una conversación en chat la última vez que vi, porque todo la listado de los cargos están en la página web De del Poder. DOJ, yo lo vi. No había ninguno por No insurrección, había había por... ninguno. Entonces la Casa Blanca les ordenó, oye, mira, muchachos, hace un año ya y pico y no hay ninguno por insurrección. Tienen que darme uno o dos por insurrección. Y entonces, por presión de la Casa Blanca, intervención sin ética de la Casa Blanca, por presión de ellos, el FBI y Departamento de Justicia, entonces le hizo cargo a un grupúsculo pequeñísimo de unos 10, 15 personas, yo no sé de dónde, de Michigan, con insurrección, ¿ves? Para que vean que era una insurrección. Pero lo hizo después y muy seguramente por presión de la Casa Blanca. Pero después de un año y medio de pasar el 6 de enero, no había ni un cargo por insurrección, por sedición, que es el cargo concreto. Lo que había era cargos por alteración a la paz, por entrar sin permiso, por empujar a un agente del orden, por tonterías que no eran nada que ver con insurrección. Bueno, la insurrección en la teoría del delito tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Lo primero es un grupo de personas que se juntan con la finalidad de tomar el poder haciendo esto, secuestrando, asesinando o haciendo esto u otro. No se cumplen los requisitos, pues ¿dónde están los requisitos? Entraron y salieron. Fueron anulados en el supuesto negado de que sí fue una insurrección, fueron anulados antes de ocurrir, porque les abrieron las puertas al Capitolio, no había nadie ahí y salieron y ahí terminó. Medio extraño, ¿no? Medio extraño. Claro, Esta es una payasada. no, y que una cosa es entrar a un recinto del poder, de un poder público, o sea, en este caso el Congreso, el Poder Legislativo, una cosa es entrar en el marco de una protesta y otra cosa muy diferente es entrar queriendo tomar el poder o sea, dar un golpe de Estado. Son dos supuestos totalmente diferentes. Bueno, muchachos, otro tema de que me gustaría hablar, además de esta payasada que sigue,
lo podemos ver, es el show, todo el CNN, prime time, la payasada esta de los demócratas para atacar a Trump con esto del 6. Otro tema es que está saliendo en las noticias últimamente y que Edgar sabe muy bien, es que Biden ha dejado de comprarle petróleo a Rusia por las sanciones estas, que a Rusia ni le vienen ni le van, pero, pero ahora le quiere comprar petróleo a Maduro, quiere aumentar el petróleo que le compra a Maduro. ¿Qué está pasando con eso, Edgar? Dinos, ¿qué sabes de eso? Bueno, de entrada te digo que esa pretensión es en realidad absurda porque Venezuela no está, ellos destruyeron tanto la industria petrolera. Chávez sacó a miles de trabajadores calificados que habían costado muchos años a la industria petrolera formarlos y de diferentes, digamos, niveles de preparación en PDVSA, la principal empresa petrolera de Venezuela. Lo sacó en el año 2002 y a partir de ahí empezó un declive y además que lo hizo de una manera grotesca en televisión, en una cadena nacional. Eh, Fueron miles de trabajadores, creo, no recuerdo exactamente cuántos fueron, pero fueron como 18.000 trabajadores, algo exabrupto. Y ahí empezó el declive en realidad de la industria petrolera como de todo el país, ¿no? O sea, toda la infraestructura se ha venido deteriorando por falta de inversión, por falta de mantenimiento y por ellos colocar entonces en los puestos gerenciales a gente que no está preparada. Entonces, PDVSA en la actualidad, en tiempos de cuando Chávez recibe la industria petrolera, se producían 3 millones de barriles diarios en Venezuela y ahorita no se llega ni siquiera a un millón, son unos 700.000 barriles diarios lo que produce actualmente PDVSA. Los especialistas, hay un amigo, Juan Fernández, por ejemplo, con el que hablé recientemente, que fue un gerente muy importante de PDVSA en su momento y que además le dio bastante lucha a Chávez en el 2002, en ese marco del paro petrolero que hubo. Él dice que se necesitan o sea, una inversión multimillonaria y por lo menos unos 10 años, por lo menos 10 años para que PDVSA vuelva a producir 3 millones de barriles. Por lo menos 10 años. O sea, PDVSA bueno, es tanta la destrucción y es tanto la delincuencia de esta gente y doloroso para los venezolanos, además que estuvimos por muchos años orgullosos de PDVSA, que fue una de las 5 empresas más importantes del mundo en algún momento, de las más productivas. Que hay plantas en Venezuela que están inoperativas y ellos las han desmantelado y han vendido como chatarra ¿cómo se llaman? Todos estos aparatos pues, de producción petrolera los han La vendido. infraestructura. Sí, la infraestructura la han vendido como chatarra, la han sacado hacia Europa, etcétera. Y es algo, o sea, es algo atroz para los venezolanos. Entonces, que Biden pretenda que PDVSA Venezuela surta del petróleo que no le da a Rusia, eso de por sí ya es un error de cálculo garrafal. Lo que sí ha sucedido es que se está, o sea, PDVSA tiene una deuda con Chevron y Chevron tiene la pretensión de que se le pague esa deuda y quieren que se le facilite el levantamiento se le faciliten algunas licencias para Chevron operar y producir y recuperar algo de ese dinero que le debe Venezuela a Chevron. Pero sigue siendo Venezuela, el régimen de Maduro, el que tiene el control de la comercialización del petróleo, porque eso está establecido en la ley orgánica de hidrocarburos. O sea, para que Chevron vendiera petróleo venezolano directamente al extranjero, tendría que haber una reforma de la ley orgánica. Pero todo esto en realidad está sirviendo además, Ron, está sirviendo además para un acercamiento político entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces, fíjate que le han quitado sanciones a uno de los sobrinos de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Y han además tenido estas reuniones que no han sido nada transparentes y ha habido
una respuesta de queja del pueblo venezolano, porque no se sabe qué es lo que han tratado en realidad estos representantes que fueron de la administración de Biden a Venezuela. Y todo apunta en realidad es a un relajamiento de la presión política que se había ejercido durante la presidencia de Trump contra el régimen de Maduro, y una oxigenación en realidad, una oxigenación para el régimen de Maduro a raíz de este tema de que entonces puede surtir de petróleo, que de repente lo quieren alejar un poco de su cercanía con Putin, que eso es también una fantasía, eso nunca va a suceder, ese es su socio natural. Y bueno, ese es el panorama. Bueno, pues una cosa, por decirlo así, triste y una cosa muy que va en contra de los intereses de Estados Unidos y de toda Sí, Hispanoamérica, porque cualquier ganancia que le da Estados Unidos, cualquier dinero que le da Estados Unidos a Maduro, Maduro utiliza eso para el mal. sí, Ese dinero lo totalmente. utiliza para el mal. Eh, Ellos le tienen pavor a las sanciones, sobre todo las sanciones personales, a todas las sanciones, pero en particular a las sanciones personales. Eso es algo que no se puede relajar, o sea, esas sanciones no se pueden dejar no pueden dejar de tener vigencia. A ellos les aterra que les congelen sus activos en los bancos extranjeros, sus cuentas en los bancos suizos, en las Islas Caimán, etcétera, en donde ellos esconden el dinero que se roban de los venezolanos. Y también, por supuesto, el tema de que se vean la posibilidad de ir a prisión, ¿no? Ya no se mueven como antes se movían por el mundo. Por lo menos con Trump tenían terror de salir de Venezuela. Ahorita fíjate la diferencia, como Maduro viajó a Europa y a Asia, y entonces, perdón, al Medio Oriente, y lo hace entonces con menos miedo que el que lo hacía antes. Y ese menos miedo se traduce en seguridad para ellos, para seguir delinquiendo, para seguir torturando a la disidencia política en Venezuela. Ahorita reciente. Bueno, sabemos entonces que Maduro, el dinero que le entra por petróleo, aparte de todo el dinero que le entra por narcotráfico, que es bastante, y por la extracción ilegal del oro del Amazonas, ese dinero no llega al pueblo venezolano, ese dinero no lo utiliza Maduro en beneficio de la gente más necesitada de Venezuela. Y ahí que se estén yendo por la selva del Darién en Panamá, arriesgando su vida tantos miles de venezolanos. Entonces, y este acercamiento además, Ron, entre la administración de Biden y el régimen de Nicolás Maduro, en estos momentos, oxigena la imagen de Maduro, cuando en realidad lo que hay que es darle la importancia y la relevancia al proceso que se está llevando ante la Corte Penal Internacional contra el régimen de Nicolás Maduro por genocidio, por violación de derechos humanos. por Y narcotráfico. por narcotráfico, además, que sigue estando vigente, además, la orden de captura a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, por narcoterrorismo, porque así lo catalogó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Entonces, fíjate una cosa, además que vale recordar, en esa acusación que hizo el fiscal de Nueva York contra Maduro, hablan de la asociación de Diosdado Cabello, de Nicolás Maduro, con Jesús Santrich, que está fallecido en principio, el líder de la FARC, y también de Iván Márquez, que hace poco sufrió un atentado en Amazonas, y dicen fuentes militares colombianas que sobrevivió y que está siendo atendido en un cubículo de lujo en el Hospital Militar de Caracas. Entonces, ahorita digamos, ellos están haciendo un juego de supuesta normalización del país, supuestamente que se arregló Venezuela, lo cual es, bueno, un chiste, es risible. Venezuela cada día está peor y están preparando el terreno para las elecciones presidenciales en el 2024 en Venezuela. Para ellos lanzar un candidato que si no es Maduro será otro igual o peor que él, como lo es Rafael Lacaba, gobernador
de Carabobo, que es un narcotraficante también. Y bueno, y la oposición, lamentablemente, la falsa oposición venezolana, haciéndole el juego a Maduro en esas elecciones que vienen, con las pretensiones de que eh, puede haber unas elecciones transparentes cuando no hay condición. Lamentablemente Venezuela está ahorita en un callejón sin salida, un panorama bien oscuro, y sigue siendo elemental la ayuda de la comunidad internacional. Yo creo que todo va a cambiar para Venezuela, es ya cuando vuelva Trump al poder. Una cosa que yo creo que es importante que comentarla, no solamente desde el punto de vista de Venezuela, que es muy triste. La estupidez esta de la administración Biden es gigantesca. Dice, no le vamos a comprar petróleo, creo que era el 8%, algo así, que le compraban de petróleo a Rusia, a Estados Unidos. Y ese 8% no le importa para nada a Putin. Putin ahora le está vendiendo muchísimo petróleo a China y a la India. Y todas las sanciones del mundo no van a cambiar el resultado. Rusia va a ganar la guerra contra Ucrania. Es una tontería eso de que las sanciones y las armas que le mandamos a Ucrania van a cambiar el resultado final. Es una tontería. Es una cosa Claro, absurda. Lo único que eh, hacen es extender el sufrimiento del pueblo ucraniano, extender el daño colateral, las ciudades destruidas de Ucrania, más soldados ucranianos muertos, más civiles ucranianos muertos, pero no va a cambiar al final, el resultado va a ser el mismo. Rusia va a ganar esa guerra, es imposible que Ucrania gane. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es que... Ron, lo que quería solamente, Sí, ya para terminar, a mí me parecen sospechosas las sanciones que Biden, la administración Biden pone sobre Putin, sobre Rusia. Una de ellas es de que no le compre petróleo. Pero el petróleo es una mercancía es un recurso que siempre es escaso en el mundo. Entonces, no le compras. ¿Cuál es la reacción de Rusia y de Putin? Dice ya, bueno, yo voy a seguir vendiendo petróleo a los que me quieren comprar, pero lo voy a vender en rublos. Tienes que pagarme en rublos. No te voy a aceptar dólares ni euros. Me pagas en rublos. ¿Y qué ha pasado con el rublo? Se ha disparado. Entonces los rusos, me cuentan mis amigos rusos, que los rusos se van de vacaciones a Turquía y son los reyes ahí porque su moneda se ha elevado de precio. Mira qué tal sanción, ¿no? La sanción la estoy una pagando tontería, yo, sí. no ellos. Es una locura, es una locura. Una bobería, una tontería. Claro, hicieron que el barril de petróleo subiera ¿cuánto? 40%. De locos. Y repito, que no va a cambiar el resultado, no va a cambiar el resultado para nada. Yo una vez, hace poco hice una analogía, para que me entiendan, una analogía muy... Imagínate que yo tengo, o tú tienes, o cualquiera tenga un niño discapacitado en un sillón de ruedas, que apenas se puede parar, y que otro niño que está en muy buena forma, que es campeón de boxeo, lo reta a pelear. Y yo le digo a mi niño discapacitado, mira, te voy a ayudar, y ya tú verás que tú le ganas a ese boxeando, le vas a dar una paliza. ¿De verdad, papá? ¿Estás seguro que le gano? Sí, hijo, claro que sí, ya tú verás que sí, le gana, le gana. Yo te voy a ayudar, te voy a dar consejos y te voy a... Es una cosa cruel, una cosa criminal lo que está haciendo Estados Unidos con Ucrania. Los pobres ucranianos se creen que sí, que van a ganar, que Biden los va a salvar con las armas que le está mandando, van a cambiar esto, no va a cambiar nada. Es una cosa cruel y criminal. Pero bueno, ese es otro tema. El tema de Venezuela es que este dinero que ahora Biden le va a dar, o quiere darle a Maduro, comprándole más petróleo. Mire, esas ganancias, ¿cómo las va a utilizar Venezuela? Las va a utilizar para el mal, las va a utilizar para perseguir a la oposición dentro de Venezuela y la va a utilizar para seguir expandiendo el comunismo y las dictaduras comunistas en todo el continente hispanoamericano. La gente tiene que entender la historia, la perspectiva de lo que ha pasado en los últimos 30 años en Hispanoamérica. El comunismo estaba muerto en el mundo y en Hispanoamérica. Estoy hablando a finales de los 80, a principios de los 90, se derrumbó la Unión Soviética, se derrumbó el Pacto de Varsovia. Cuba tenía una crisis gigantesca, se acabaron las guerrillas, no tenía dinero Cuba para hacer nada, estaban prácticamente desnudos. Entonces vino Chávez a salvar a Cuba. Fue Chávez quien le dio el segundo respiro, el segundo aire. Y Chávez utilizó petrodólares venezolanos para rescatar a Cuba, darle un segundo aliento a Cuba,
Entonces la inteligencia cubana empezó a hacer lo mismo que hacían en los 60, los 70 y los 80, pero esta vez más inteligente. En vez de utilizando armas y guerrillas y Sendero Luminoso y la FARC y el Farabundo Martí y el movimiento revolucionario y izquierdista revolucionario y todos estos movimientos terroristas, ahora vamos a utilizar la propaganda, vamos a subvertir las elecciones, vamos a ganarnos como un dominó, vamos a hacer Sao Paulo y Puebla. Y desde entonces, gracias al dinero venezolano, fue que la inteligencia cubana empezó a hacer operaciones en toda Hispanoamérica y estamos viendo trágica y tristemente cómo la inteligencia cubana ha ganado en montones de países hispanoamericanos, el más último, triste y trágicamente en Colombia, un país tan hermoso, tan precioso que yo tanto quiero como Colombia, se lo han llevado, y en Perú, y en Argentina, y todos estos países han caído uno por uno, como un dominó, como una pieza dominó. Y una cosa que yo le he explicado a la gente, miren, una culpa de esto es la inacción de Estados Unidos. Porque, y me explico, en los 60, los 70, los 80, con Reagan, los 80, Estados Unidos estaba al tanto del peligro del comunismo en Hispanoamérica. Y Estados Unidos lo combatía activamente al comunismo en Hispanoamérica. Y está ahí la fuente abierta, open source, los documentos en la librería del Congreso, no me lo estoy inventando, están ahí, lo puede leer el que quiera, es open source, no es nada secreto. La CIA tenía el liderato de detener en Hispanoamérica el comunismo, y el comunismo soviético a través del comunismo cubano. ¿Qué pasó? Cuando se termina la Guerra Fría, alguien le dice a Clinton, se va a Bush 1, termina Bush 1, llega Clinton al poder en el 93, en enero del 93, ¿y qué le dice? ¿Y qué hace Clinton? Clinton desmantela todas las operaciones anticomunistas de Estados Unidos que llevaba la CIA en Hispanoamérica. Dicen, Estados Unidos, en Hispanoamérica se acabó el comunismo, ya no hay comunismo aquí, se acabó, no hay nada, ya pasó. Aquí no pasa nada. ¿Qué hay en Hispanoamérica? Mira, hay droga, hay mucha droga. Vamos ahora a darle, le quitamos Hispanoamérica a la CIA, se acabó, ya no hay comunismo aquí, se la damos a la DEA, the Drug Enforcement Agency. Ahora la DEA son la agencia principal de Estados Unidos en Hispanoamérica. ¿Qué pasa? Que la DEA son policías. Y nada, yo le tengo mucho respeto y cariño a los policías, no me crean, pero el trabajo de la DEA es policíaco. Si tú eres un narcotraficante y eres un lord de la droga, un kingpin de la droga, un capo, te arrestamos, te traestamos a Estados Unidos. Ya está. Ese es el trabajo de la DEA. La DEA no se mete en política, no se mete en revoluciones, no se mete en contrainteligencia, ni en cover-up, ni en el comunismo hispanoamericano, ni en Puebla, ni Sao Paulo, ni la inteligencia cubana. Ese no es el trabajo de ellos. No es el trabajo de ellos. El trabajo de ellos es simplemente las drogas, ya está. ¿Qué pasa? Que en los últimos 30 años, después que se recuperó, Cuba, la inteligencia cubana lleva 30 años haciendo y deshaciendo lo que le da la gana y nadie se le opone, ni siquiera Trump se lo puso. Nadie se le opone activamente en Hispanoamérica. Es una batalla de un solo lado. Esto es lo que la gente no entiende. Y este dinero que va a utilizar Maduro, lo va a utilizar para seguir expandiendo el comunismo en Hispanoamérica. Maduro le da dinero a los cubanos van a cualquier país y empiezan a subvertir a los estudiantes, hacen sus huelgas, sus revoluciones, compran la prensa, compran los medios, compran a las universidades, a los intelectuales, a la justicia los compran, a los fiscales, y entonces ya ganamos las elecciones. Así cualquiera gana las elecciones. Así es. Ellos tuvieron, bueno, se sabe que Maduro, Diosdado Cabello, que son los dos grandes capos en Venezuela, han financiado las revueltas en Chile, cuando fue la época de las protestas en Chile, antes de las elecciones, en Colombia también, es más, la policía y los militares colombianos detuvieron a varios agentes de la policía de inteligencia militar venezolana, ¿no? De la DIGESIM, creo que fue en este caso, que los detuvieron infiltrados en las protestas. ¿Y eso quién lo financió? Eso lo financió Nicolás Maduro. Y eso a nivel de protesta, pero ni hablar en las campañas electorales. Campañas electorales, te aseguro que Pedro Castillo recibió dinero de ahí, habrá recibido dinero también Boris, habrá recibido todos ellos, Petro, habrá recibido dinero de Maduro también en su campaña. Eso no lo dudo porque esa era una práctica regular desde Chávez.
Ujú, En sí. una oportunidad, no sé si se acuerdan el caso de Antonini Wilson, que fue un venezolano empresario que detuvieron en Argentina y él declaró con $800.000, casi $1.000.000, y parece que nada más habían otros maletines. Era un maletín nada más que tenía $800.000. Y él declaró que ese dinero iba para la campaña de Cristina Fernández, de Kirchner. Ujú. Hay evidencia también de que Chávez financió la campaña del Partido Nacionalista de Ollanta Humala, que llegó a la presidencia de la República de Perú en una forma bien extraña y trajo dentro del sistema electoral peruano la cuenta de votos electrónicos. Trajo a esta empresa Smartmatic, la trajo a Perú. Eso Son fue, desastres de empresas. sí, y luego la Eso tiene la elección. patente del fraude, tienen ellos. Claro. Atrajo ahí, pero ¿sabe qué? También lo que quería mencionar es de que el comunismo ahora ya no está en contra de las corporaciones gigantescas, que era su enemigo natural. Las ha parasitado. Y Mm. solo para citar un ejemplo, pues, ¿no? Odebrecht en Latinoamérica. Odebrecht en Latinoamérica, en Hispanoamérica, destruyó todos los sistemas electorales, todos los sistemas de justicia, donde iba Odebrecht, donde ha estado Odebrecht, todo se ha podrido. ¿Y quién era embajador de Odebrecht? Ignacio Lula da Silva. Nadie sabía, o todos sabían lo que hacía Odebrecht en Hispanoamérica, pero era secreto a voces porque ya era una mafia, hasta que llegó Donald Trump, y Donald Trump le dijo al Departamento de Estado: haz esto público, de los sobornos que has descubierto, que Odebrecht estaba repartiendo y que pasaron por Estados Unidos. Por eso Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pudo intervenir, ¿no? Porque ese dinero era para pagar sobornos, y se conoció la historia de Odebrecht en Hispanoamérica. Si no hubiese sido por Trump, Odebrecht en este momento seguiría operando, y como dicen en Perú, pues, ¿no? Odebrecht pone y saca presidentes, y hasta el día de hoy. Y nuevamente lo repito, ¿quién era su embajador? Lula da Silva. ¿Quién admiraba a Lula da Silva? El señor Barack Obama. El señor Barack Obama dijo una vez públicamente: Lula da Silva es el político más popular del mundo. Y Lula da Silva terminó en la cárcel, pero ahora va a volver a ser posiblemente presidente de Brasil, porque esta idiotez hispanoamericana de siempre elegir al demonio, ¿no? Al diablo. Esperemos en Dios Reincidir que en no. en el error. Sí. Esperemos en Dios que no. Esperemos que Bolsonaro siga, porque Bolsonaro es como quien dice el firewall, el cortafuego, lo- lo- de lo poco que queda en Hispanoamérica para defender el cristianismo en Hispanoamérica, para Que defender la libertad. le están cocinando un fraude. Hasta conversando con los amigos brasileños, dice que le están cocinando un fraude desde ahora. Sí. ¿Sabes Miren, qué? Bueno, le- le- ahorita que mencionas a Odebrecht, Jeffrey, que em, mucha gente, bueno, mucha gente no lo sabe, ¿no? Fuera de Venezuela, porque de repente fue un tema que fue muy noticioso dentro del mundo político interno, ¿no? En Venezuela. Em, pero Maduro en el año 2018 fue sometido a un juicio por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, o sea, con los magistrados, bueno, algunos de ellos son amigos tuyos Uh -huh. y míos. Cuando ellos salieron en el 2017, ya en el 2018 llevaron a cabo este juicio. Hay que recordar que se constituyeron como tribunal bajo el auspicio de la OEA, y llevaron este proceso en el Congreso de Colombia, el juicio contra Maduro, con la fiscal Luisa Ortega Díaz, que fue una fiscal que estuvo en el chavismo durante muchísimos años, y, y lo condenan, o sea, lo condenan a 18 años de prisión. Por supuesto que ha sido inejecutable, porque el Tribunal Supremo está en el exilio y no han tenido el control dentro del país, obviamente. Pero es por el caso de Odebrecht, es por legitimación de capitales en el caso de Odebrecht, precisamente. También. Eh, una cosa que hablando de elecciones, no solamente esperemos en Dios que Bolsonaro gane, obviamente, porque sería terrible, más terrible de lo que es para Hispanoamérica si Bolsonaro, que es un verdadero patriota y cristiano, Uh -huh. perdiera. Pero
las elecciones aquí en Estados Unidos pintan bien. Vienen ahora en unos meses, vienen en noviembre. Y tal parece que a pesar de esta payasada que están haciendo con las vistas del 6 de enero, que es una verdadera payasada, tal parece que el Partido Republicano muy posiblemente gane las elecciones en el Congreso y recupere tanto el Senado como el Congreso. ¿Qué tienen que decir de eso, muchachos? Bueno, yo tengo mis dudas, ¿ah? De que va a Oh, ganar el Partido Republicano. ¿Y por qué? Porque todos sabíamos sobre la popularidad de Trump, de que Trump tenía que ganar, ¿no? Si es que hubiese sido una elección limpia, pero justo vino esta cosa extraordinaria que fue la pandemia, se cambiaron las leyes electorales, se enviaron votos por correo y terminó lo que estamos viviendo ahora. Entonces, yo no sé si en los estados se ha legislado para recuperar el conté las elecciones. Acá en Washington, D.C., no ha cambiado nada. Todos los ciudadanos de Washington, D.C. van a recibir una balota de votación, así no la hayan solicitado. A mí me enviaron una sin haberla solicitado, y un pedazo de papel, tú lo llenas, vas y lo depositas en una ánfora que está en la calle, pero puedo hacer 1 millón de copias, fotocopias, porque no hay firma. Entonces, si es que no se toman las medidas necesarias para asegurar el voto ciudadano, el panorama es sombrío, ¿ah? El panorama es sombrío. Sí, bueno, yo creo que ahí es bastante importante que se le preste la suficiente atención al tema del voto por correo, ¿no? Que creo que fue uno de los que más problemas dio, ¿no? Ujú. Ahora, por ejemplo, de la experiencia de Venezuela, hemos los venezolanos deducido lo siguiente, que mientras más grande es la participación del electorado y de la gente que vota a favor de la democracia, más difícil se hace hacer el fraude, ¿no? Entonces, fue, por ejemplo, la experiencia que tuvimos en el 2015 cuando se eligió la Asamblea Nacional. Que bueno, ahí se logró de verdad tener una convocatoria de la población para esas elecciones y ellos no pudieron manejar, a pesar de que cambiaban centros de votación, imagínate, gente que votaba naturalmente en Caracas porque vivían en Caracas y votaban en un centro de votación en un colegio cerca de su casa, entonces lo mandaban a votar el estado Apure, en la frontera con Colombia. O sea, les hicieron cosas así, a pesar de ese tipo de trampas y de las que estoy seguro que también se vivieron en Perú de que votaban los muertos Ujú. y varias cédulas. Bueno, en Venezuela, imagínate, llegaron a conseguir gente en algunos centros de votación con 5 cédulas en la mano. Con 5 cédulas en la mano, o sea, con 10 cédulas o más, perdón, en la mano, 20 cédulas, por decir algo. Entonces, 20 votos a favor del chavismo ahí, porque, bueno, la gente del centro de votación estaba cuadrada con la gente, pues, los chavistas. Entonces, el punto que voy es que creo que es muy importante tener conciencia que la abstención por parte de los republicanos no debe existir, pero por lo menos si existen grados mínimos, para que se haga más difícil llevar a cabo por parte de esta gente el fraude. Ujú. bueno, esperemos que no haya ese fraude, pero de verdad sería muy bueno si de verdad se saca a Nancy Pelosi de allí, porque no hay quien aguante a esa mujer. Esa mujer es la maldad hecha persona. Esa mujer, el arzobispo Cordileone de San Francisco, donde ella va, le ha prohibido tomar la comunión por su apoyo al aborto. Esta mujer es la cosa más manipuladora que hay. Es como House of Cards, los que han visto House of Cards, pero en la vida real, Nancy Pelosi detrás. Esta señora es el mal hecho persona, no sé, debió haberse casado con Soros, serían una pareja ideal. Ella, Nancy Pelosi y Soros, la verdad, es como dos personas poseídas del Hay, hay mal. que, hay que ver cómo está California, su estado, ¿no? California se ha hecho un desastre.
San Francisco, Los Ángeles, no era lo La que... revolución woke, la revolución esta woke que ha tomado Estados Unidos en el 2020, ahí se presenta en California. Sí, sí, es una lástima, ¿no? Lo que está pasando en Ideología por California. encima de la realidad, Ujú. ideología por encima de ser pragmáticos y prácticos. Esa es lo que está pasando en California y ese es el mal de toda la izquierda, de toda esta cultura sin Dios, antifamilia, en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de la libertad, en contra de la ley moral natural, en contra de lo que Ujú. nosotros los católicos llamamos la ley moral natural. Es ideología en contra de la realidad. Se dan cuenta que es un disparate, que no tiene sentido, que va en contra de toda la lógica. Ah, pero en el libro aquí, en mi Biblia aquí, entre comillas, en la enciclopedia del progre liberal marxista cultural, dice que esto es bueno. O sea que tengo que seguir, tengo que seguir defendiendo eso. Aunque en la vida real sea un desastre, hay que seguir defendiendo. El disparate más grande que haya, hay que seguir defendiéndolo. Pero bueno, muchachos, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias. Vamos a seguir semanalmente con estos podcasts para dar nuestro sentir desde el punto de vista hispano y desde el punto de vista conservador, cristiano, sobre la actualidad en Hispanoamérica, la actualidad en Estados Unidos. Y nada, Edgar y Jeffrey, les quería dar muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y será hasta la próxima, muchachos. Un honor llevar nuestra voz de lucha a toda la Hispanoamérica y bueno, además unidos con los mismos valores, conservadores, teniendo a Dios siempre de primero en nuestras vidas. Gracias, Ron, por la invitación y bueno, habrá que orar por la paz en el mundo y que la guerra en Ucrania se acabe mañana. Bueno, digo mañana porque los milagros existen, ¿no? Y que se acabe mañana y vamos a estar mejor. Bueno, sobre todo para los amigos de Europa, de que viene el invierno y no van a tener cómo calentarse. Absurdo, pero esperemos que ocurra un milagro y la guerra se acabe mañana. Bueno, pues nada, muchachos, un saludo a todos desde Miami y desde Washington, D.C. y será hasta la próxima. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias.